Las palabras son más que simples sonidos o letras escritas. Son poderosas herramientas que pueden construir o destruir, sanar o herir, elevar o derribar. Según la Biblia, la lengua tiene el poder de la vida y la muerte. Así que, al elegir nuestras palabras, estamos eligiendo entre fortalecer o dañar a los demás. Hoy, exploraremos el increíble poder de las palabras y cómo podemos usarlas para el bien. Recuerda, tus palabras tienen el poder de cambiar el mundo, una conversación a la vez. Proverbios capítulo 4 versículo 24. Aparta de ti la perversidad de la boca, aleja de ti la iniquidad de los labios. Este versículo es parte del libro de Proverbios, conocido por sus sabias enseñanzas sobre la vida y cómo vivirla de manera justa y sabia. En esencia, este versículo nos recuerda que la manera en que hablamos y las palabras que pronunciamos tienen un gran impacto no solo en nosotros mismos sino también en los demás. La importancia de hablar con integridad, en nuestro mundo actual, muchas veces parece que no hay consecuencias por lo que decimos. Mucha gente dice frases hirientes o mentiras sin pensar en el daño que pueden causar. Sin embargo, este versículo es un llamado para evitar el mal uso de nuestras palabras y a hablar con integridad y justicia. Cuando hablamos con integridad, las personas pueden confiar en nosotros, se sienten cómodos e incluso buscan estar cerca de nosotros. Reflexionando sobre nuestro habla, aparte de proteger nuestras relaciones y mantener nuestras palabras justas y verdaderas, la Biblia nos recuerda que nuestras palabras también revelan lo que hay en nuestro corazón. Si hablamos con amor, verdad, justicia y compasión, entendemos que nuestra fuente interior también se basa en estos valores. Pero si hablamos con mentiras, engaño y manipulación, entonces nuestra esencia es un reflejo de eso también. ¿Cómo podemos aplicar este versículo en nuestra vida diaria? La aplicación directa de este versículo es simple: asegurarnos de hablar con integridad. Revisa tus palabras antes de decirlas y asegúrate de que no contengan ninguna malicia o maldad. ¿Está tu intención detrás de estas palabras llena de amor y justicia? ¿O hay algún motivo perverso detrás de tus intenciones? Santiago capítulo 3 versículo 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Este versículo es parte de la carta de Santiago, en la que se nos habla de la importancia de controlar nuestras palabras. En esencia, este versículo nos recuerda que nuestras palabras pueden causar tanto bien como mal. El poder de nuestras palabras, las palabras tienen un poder increíble. Pueden construir o destruir, pueden animar o desanimar, pueden sanar o herir. Como seres humanos, tenemos la capacidad de elegir qué decir y cómo decirlo. Pero a menudo, caemos en la tentación de hablar sin pensar y decimos cosas que no deberíamos haber dicho. Como cristianos, se nos llama a mostrar amor y compasión en todo lo que hacemos, incluso en nuestras palabras. Debemos tener la responsabilidad de cuidar lo que salga de nuestra boca, porque nuestras palabras pueden tener un impacto duradero en la vida de los demás. Para aplicar este versículo en nuestra vida, es importante tomarnos el tiempo para pensar antes de hablar. Debemos preguntarnos si lo que estamos a punto de decir es verdaderamente constructivo y positivo. Si nuestra respuesta es negativa, entonces debemos guardarnos el comentario y buscar una manera más positiva de enfocar la situación. Proverbios capítulo 10 versículo 32. Los labios del justo saben decir lo que agrada, mas la boca de los malvados habla perversidades. Este versículo es parte del libro de Proverbios, que está lleno de sabiduría y enseñanzas sobre cómo vivir una vida justa y sabia. En esencia, este versículo nos recuerda el poder de nuestras palabras y cómo éstas pueden afectar a las personas que nos rodean. Este versículo nos recuerda que no debemos permitir que la maldición salga de nuestra boca, sino que debemos buscar siempre bendecir con nuestras palabras. El versículo nos habla de los labios del justo, que saben decir lo que agrada. Ser justo no solo significa hacer lo correcto, sino también hablar de la manera correcta. Las personas justas usan su habla para construir y edificar a los demás. Ellos piensan antes de hablar y consideran cómo lo que dicen afectará a las personas que los rodean. Por otro lado, la boca de los malvados habla perversidades. Las personas malvadas usan su habla para causar dolor y daño a otros. Ellos no piensan antes de hablar y pueden decir cosas hirientes y ofensivas sin darse cuenta.
Proverbios capítulo 18 versículo 6. Los labios del necio provocan contienda, su boca a los azotes llama. Este versículo nos advierte sobre el poder destructivo que tienen las palabras de una persona imprudente o necia. Estas palabras pueden tener consecuencias graves en la vida de las personas que rodean al necio y en la propia vida del necio. El uso descuidado del lenguaje puede causar conflictos innecesarios, problemas de comunicación y relaciones dañadas. En la Biblia, el necio es alguien que no tiene sabiduría o conocimiento y, en consecuencia, toma decisiones imprudentes. En el contexto de este proverbio, un necio es alguien que habla sin pensar, dice cosas hirientes y ofensivas y crea contiendas innecesarias. La Biblia nos anima a buscar sabiduría y conocimiento para evitar caer en la necedad. Las palabras son poderosas, y una vez que las hemos dicho, no podemos retractarnos. Es importante tener en cuenta que nuestras palabras pueden afectar profundamente la vida de las personas a nuestro alrededor, incluyendo amigos, familiares y compañeros de trabajo. Una palabra hiriente puede tener un efecto duradero en la autoestima y la confianza de alguien, mientras que una palabra amable puede ser un bálsamo para el alma. La segunda parte de este proverbio nos dice que el necio llama a los azotes con su boca. Los azotes son golpes violentos con un látigo, y en este caso, el autor está utilizando la imagen para referirse a las consecuencias negativas que pueden resultar del uso imprudente del lenguaje. Cualquier daño infligido por nuestras palabras puede darnos lugar a consecuencias graves. Además, el uso imprudente del lenguaje también puede afectar nuestra relación con Dios. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios de amor y justicia, y si utilizamos nuestras palabras para herir a otros, estamos actuando en contra de su voluntad y podemos enfrentar consecuencias espirituales graves. Proverbios capítulo 13, versículos 3, el que cuida su boca se cuida a sí mismo, el que habla mucho tendrá problemas. Este versículo nos habla sobre la importancia de controlar nuestra lengua y nos advierte sobre lo peligroso que puede ser hablar demasiado. Cuando guardamos nuestra boca, estamos controlando nuestras palabras y evitando decir cosas que puedan hacernos daño a nosotros mismos o a los demás. En otras palabras, estamos siendo cuidadosos en cómo expresamos nuestras emociones, pensamientos y opiniones. Cuando hablamos demasiado sin pensar en las consecuencias, podemos herir los sentimientos de otros, arruinar amistades y hasta perder oportunidades laborales. Nuestro habla puede tener un impacto duradero en nuestras vidas. Cuando somos imprudentes en nuestras palabras, podemos dejar una impresión negativa en las personas y las relaciones que tenemos. Además, nuestras palabras también pueden afectar nuestra salud mental, emocional y espiritual. Un estudio reciente encontró que hablar negativamente puede aumentar nuestro riesgo de depresión y ansiedad. Mientras tanto, hablar positivamente puede mejorar nuestra autoestima y reducir el estrés. Este versículo nos recuerda la importancia de pensar antes de hablar. El mensaje es claro, nuestras palabras tienen poder y pueden moldear nuestras vidas, así como las vidas de aquellos que nos rodean. Si queremos tener relaciones saludables y ser personas emocionalmente estables, debemos ser cuidadosos con lo que decimos. Es importante recordar que nuestras palabras son una representación de nosotros y nuestra personalidad. Podemos aplicar este versículo en nuestra vida diaria al ser más conscientes de lo que estamos diciendo a los demás. Antes de hablar, debemos preguntarnos, ¿esto es verdad? ¿Es amable? ¿Es necesario? Job capítulo 23 versículo 12, del mandamiento de sus labios no me he apartado, he atesorado las palabras de su boca más que mi comida. 3. Esta es una declaración de Job sobre la importancia que le da a las palabras de Dios. Del mandamiento de sus labios no me he apartado. Aquí, Job está expresando su obediencia a los mandamientos de Dios. Está diciendo que ha seguido fielmente las instrucciones y enseñanzas de Dios, sin desviarse de ellas. He atesorado las palabras de su boca más que mi comida. Job valora las palabras de Dios más que sus necesidades físicas, incluso más que su propia comida. Esto muestra el poder de las palabras de Dios en su vida. Las palabras de Dios son su guía y su sustento, más allá de las necesidades físicas. Este versículo resalta el poder de las palabras, especialmente las palabras de Dios. Las palabras tienen el poder de guiar nuestras acciones, influir en nuestras decisiones y dar forma a nuestra vida.
En el caso de Job, las palabras de Dios son su guía y su sustento, lo que demuestra cuán poderosas pueden ser las palabras. Salmo 119 versículos del 13 al 14, he contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en todas las riquezas. Este versículo habla sobre la importancia de verbalizar y proclamar las enseñanzas y mandamientos de Dios. Aquí, el salmista está diciendo que ha hablado de las leyes de Dios, lo que implica que las ha estudiado, meditado y compartido con otros. Esto destaca el poder de las palabras para transmitir conocimiento y sabiduría. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en todas las riquezas. Este versículo expresa el gozo que el salmista encuentra en seguir los mandamientos de Dios, un gozo que valora más que todas las riquezas materiales. Aquí, las palabras se utilizan para expresar emociones profundas y para dar testimonio de la fe y la devoción del salmista. En resumen, estos versículos destacan cómo las palabras pueden ser herramientas poderosas para transmitir conocimiento, compartir la fe, expresar emociones y dar testimonio de nuestras creencias y valores. También nos recuerdan que el verdadero gozo y la verdadera riqueza se encuentran en seguir los caminos de Dios, no en las posesiones materiales. Josué capítulo 1 versículo 8, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en el día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Este libro de la ley no se apartará de tu boca. Este fragmento enfatiza la importancia de hablar y declarar las leyes y los mandamientos de Dios. En otras palabras, nuestras palabras tienen poder y deben estar alineadas con la verdad y la sabiduría que se encuentran en la ley de Dios. Sino que meditarás en el día y noche. La meditación aquí se refiere a la reflexión constante y consciente sobre la palabra de Dios. No solo debemos leer la palabra, sino que debemos permitir que penetre en nuestros pensamientos y acciones diarias. Para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, este segmento nos recuerda que nuestras palabras deben ir acompañadas de acciones. No basta con hablar o meditar sobre la palabra de Dios, también debemos esforzarnos por vivir de acuerdo con ella. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Finalmente, este versículo concluye con una promesa: si nos adherimos a la palabra de Dios en nuestras palabras y acciones, encontraremos éxito y prosperidad en nuestros caminos. En resumen, Josué capítulo 1 versículo 8 nos enseña que nuestras palabras tienen poder, especialmente cuando están alineadas con la palabra de Dios. Al meditar en la palabra de Dios y esforzarnos por vivir de acuerdo con ella, podemos esperar encontrar éxito y prosperidad en nuestras vidas. Salmos capítulo 119 versículo 72, mejor es para mí la ley de tu boca que millares de piezas de oro y de plata. Mejor es para mí la ley de tu boca. Este fragmento expresa la valoración del salmista hacia la palabra de Dios, a la que se refiere como la ley de tu boca. Aquí, la ley no se limita a los mandamientos, sino que abarca todas las enseñanzas divinas. El salmista considera que estas enseñanzas son superiores a cualquier tesoro material. Que millares de piezas de oro y de plata, este fragmento contrasta el valor de las enseñanzas divinas con el de los bienes materiales más preciados en la época, el oro y la plata. Aunque estos metales eran símbolo de riqueza y poder, el salmista los considera inferiores a la palabra de Dios. En este versículo, las palabras tienen un poder transformador. No son meras expresiones verbales, sino que llevan en sí mismas la capacidad de cambiar la vida del que las recibe y las pone en práctica. En este sentido, la ley de tu boca tiene el poder de dar sabiduría, guía y consuelo, valores mucho más duraderos y satisfactorios que cualquier riqueza material. Deuteronomio capítulo 18 versículo 18, levanta la voz por los que no tienen voz, defiende los derechos de los desposeídos, en relación con el poder de las palabras. Levanta la voz por los que no tienen voz. Este fragmento nos habla sobre la importancia de usar nuestras palabras para defender a aquellos que no pueden hacerlo por sí mismos. En este contexto, las palabras se convierten en una herramienta poderosa para la justicia social. Nos recuerda que tenemos la responsabilidad de hablar en nombre de los que no pueden, ya sea por miedo, opresión o cualquier otra razón. Defiende los derechos de los desposeídos. Este fragmento nos insta a utilizar nuestras palabras para defender los derechos de los más vulnerables. Aquí,
Las palabras se convierten en un escudo y una espada, protegiendo a los desposeídos y luchando contra las injusticias que enfrentan. Este versículo en su conjunto destaca el poder inherente de las palabras. Las palabras pueden inspirar, motivar, consolar y también pueden ser una fuerza para el cambio. Este versículo nos anima a utilizar ese poder de manera responsable y compasiva. Hemos explorado juntos 10 versículos bíblicos que nos enseñan el poder de nuestras palabras. Pero recuerda, el cuidar nuestra lengua no es algo que simplemente encontramos, es algo que debemos buscar activamente en nuestras vidas. Así que te invito a que tomes un momento cada día para reflexionar sobre estos versículos, para que no digas más malas palabras y para compartirla con los demás. Si este video te ha sido útil, por favor compártelo con tus amigos y familiares. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido inspirador y darle like. Que la paz de Dios esté contigo.